SER Podcast. Las 8 de una tarde asfixiante, es un día de calor tremendo, el día más caluroso de todo lo que llevamos de año. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, hoy estamos teniendo el día de más horno de lo que llevamos de 2022 y hemos llegado, por ejemplo, a más de 45 grados de máxima a la sombra en Las Vegas del Guadiana y en el Bajo Guadalquivir. Mañana, la misma situación, incluso más calor. En el Guadalquivir otra vez, en el Guadiana, llegaremos hasta los 45, 46, algún 47 de máxima. En el resto del país, exceptuando Canarias, también mucho calor y sobre todo bochorno cerca de la costa. Algunas nubes en la costa mediterránea, también por la tarde algún chaparrón de calor en el sur de Galicia, así como nubes pegadas a Canarias. El viento de levante, cuidado, porque soplará fuerte en el estrecho. Gracias, Luismi, luego nos cuentas más. Les vamos a contar ahora cómo el fuego de las Urdes entre Cáceres y Salamanca empeora a medida que avanzan las horas. Se espera una noche muy complicada porque el viento puede hacer estragos. Las llamas han quemado ya 3.000 hectáreas. Estaremos en el Congreso. Estamos conociendo a esta hora de la tarde las propuestas de resolución que presenta cada grupo político después del debate sobre el Estado de la Nación. Es una cuestión más política que otra cosa. Va a ser interesante conocer hasta qué punto los socios de gobierno se cruzan mensajes ideológicos a través de esos textos que en sí mismo consecuencias prácticas tampoco tienen muchas, pero como digo, política, pura política. Y de política vamos a hablar esta noche aquí en Hora 25 con la vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que va a estar en el estudio de la SER a partir de las 9:30, las 8:30 en Canarias. Y ojo, porque Marruecos empieza a apuntar a España por la tragedia de la valla de Melilla en la que murieron decenas de personas hace 3 semanas. Un organismo dependiente del gobierno de Marruecos ha acusado esta tarde a España de haber agravado la tragedia en la valla, habiéndose negado a abrir las puertas y habiéndose negado a dar asistencia y auxilio a los migrantes que estaban heridos. Informa del Magreb para la SER, Sonia Moreno. El Consejo Nacional de Derechos Humanos es un organismo dependiente del gobierno marroquí. Se desplazó al hospital de Nador varios días después de que ocurriese la tragedia para entrevistar a los migrantes heridos en el hospital bajo custodia policial. Las conclusiones preliminares de su investigación, que presentó hoy en rueda de prensa su directora, Amina Bouayash, apuntan a que los agentes españoles habrían usado violencia y no habrían asistido a los heridos que estaban saltando o cayendo de la valla. Igualmente señala a las autoridades españolas que debían haber abierto las puertas del vallado para que entraran todas las personas que se concentraron en el paso del barrio chino en Melilla. Según el informe, murieron 23 migrantes y 217 personas resultaron heridas, entre ellas 140 agentes de la ley y 77 migrantes. Ahí media, Hora 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El Barça da por cerrado el fichaje del brasileño Rafinha, que llega del Leeds británico por 65 millones. El jugador ya está en Barcelona, va a ser presentado los próximos días. Y en el Tour de Francia, etapa histórica en los Alpes, en la que el danés Vingegaard es el nuevo líder después de haber destronado al gran favorito Pogačar, al que ha metido 3 minutos de tiempo en la general. El español Enric Mas ha perdido 8 minutos y casi se despide del podio. Así empieza Hora 25. Con noticias ahora con Marina Fernández. Marina, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Noticias preocupantes para empezar, porque el incendio de las Urdes sigue sin control, con 3.000 hectáreas ya arrasadas, como decías, y con más incendios activos en la zona. Cogí la bolsa con lo que pude, los medicamentos de mi marido, el dinero y nada más. La Guardia Civil dijo que teníamos que salir todos del pueblo, desalojarlo. Teníamos la idea de que a lo mejor esta tarde podíamos volver y parece que... Esto cuentan desesperados los vecinos desalojados. Vamos a marcharnos a Extremadura. José Luis Hernández, última hora. Y la situación se complica todavía más en Extremadura, donde hay otros 4 incendios activos, uno muy cerca de las Urdes, como es el de Santa Cruz de Paniagua. Pero la preocupación deriva del cambio de viento que se espera una vez que se retiren los medios aéreos y, como ha ocurrido durante todo el día, se reactiven diferentes puntos calientes. Juan Jesús Sánchez es el coordinador del Infoex. La evolución del incendio va favorablemente, pero tenemos un incendio de ya mucha superficie, mucho perímetro que atender, y con las condiciones meteorológicas que tenemos, pues en todo momento estamos teniendo reactivaciones. En Casares de Urdes se han evacuado 11 personas de la residencia de mayores por precaución y todo preparado para la evacuación de la población, pero esperan que no sea necesario. Además, los medios terrestres suman más de 200 efectivos y los medios aéreos están actuando en Urdes y Santa Cruz de Paniagua, donde se han evacuado algunas viviendas por precaución. Ante esta situación, la provincia de Cáceres entra en el nivel 2 de alerta del Plan de Protección Civil. Esto mientras el debate sobre el Estado de la Nación da sus últimos coletazos, con los diferentes grupos poniendo por escrito sus conclusiones, por decirlo de alguna manera. Son lo que se conoce como propuestas de resolución, y su valor es fundamentalmente político más que práctico, pero en ese plano, en el político, están llenas de significado. El PSOE, por ejemplo, no ha incluido en sus propuestas el aumento del gasto militar para evitar un encontronazo mañana con sus socios de gobierno y de investidura, críticos con esa medida, y evitar que en su jornada final, en las votaciones, el debate, que
ha generado consenso entre los aliados, pues quede deslucido. Pero Unidas Podemos no ha tenido esos miramientos y sí ha metido una de las medidas que vienen exigiendo al gobierno del que forman parte, una reforma fiscal para subir el IRPF a las rentas más altas. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del gobierno cerró la cumbre de la OTAN asegurando que llevaría al Congreso un acuerdo de país para elevar al 2% del PIB el gasto militar. Ha defendido Sánchez en la tribuna estos días la necesidad de invertir en seguridad, pero no hay ni rastro de esta propuesta en las resoluciones que ha registrado el PSOE. Quieren preservar el clima de unidad en la coalición, aunque inevitablemente van a tener que pronunciarse sobre el tema porque el PP sí que ha presentado un texto con el 2% y con la ampliación de la base de rota, que fue el acuerdo que alcanzó Sánchez con Biden. Así que, a pesar del esfuerzo socialista, todo indica que PSOE y Unidas Podemos votarán separados, porque los morados quieren además que la Cámara se pronuncie sobre su reforma fiscal, con un recargo de 10 puntos en sociedades para los grandes supermercados. Llevan también la condena de los sucesos de Melilla. Esquerra y Bildu piden a Sánchez que revierta su posición sobre el Sáhara y que se investigue al emérito. Son más de 500 páginas que los grupos pueden enmendar hasta las 9:15 de la noche y que se van a votar mañana. En el cierre de este debate, que por lo demás deja satisfechos, como decíamos, a los socios habituales del Gobierno. Hoy han terminado las réplicas y contrarréplicas de los diferentes grupos. Ha sido el turno de los que han apoyado la investidura, que han celebrado como un golpe de timón los anuncios de Pedro Sánchez. Todos con mayor o menos énfasis, menos el PNV, que ha sido crítico con el Gobierno. Guillermo Lerma, cuéntanos. Pues sobre todo por las formas ha sido crítico el PNV, que ha afeado al Gobierno que de nuevo traiga al Congreso medidas que no han sido previamente consensuadas y que al final acabarán generando, dicen, estrés y presión sobre los socios. Socios a los que Aitor Esteban ha pedido a Sánchez que cuide y que explique con qué objetivos y cómo piensa agotar la legislatura. Sobre el fondo de las medidas, el Grupo Vasco no se opone a recortar los beneficios de la banca y las energéticas, pero el portavoz nacionalista no ha ocultado algunas dudas. Un paquete de medidas desestructurado, como si hubiera hecho una recolección de ideas por ministerios, una suerte de improvisación a manera de aquel no a la bajada del 5% del IVA de la electricidad, que a las 2 semanas era así. Solo miran ustedes a la próxima curva sin reparar en las siguientes que hay en la carretera. Quienes sí han celebrado sobre todo los impuestos a las energéticas y a la banca han sido los socios de izquierdas, que reconocen el cambio de rumbo que venían reclamando, pero piden que el giro llegue hasta el final. Íñigo Rejón, Más País, Merche Izpurúa, Bildu. Y yo, señor presidente, ayer le escuché ese golpe de timón y me alegro. Pero esperamos más, comenzando por una ambiciosa, progresiva y justa reforma fiscal. En el PSOE creen que tras el debate la mayoría de la investidura sale reforzada. Celebran haber centrado la discusión en las medidas, a pesar, dicen, de los intentos de la derecha por distraer. Gracias, Lerma. 60 kilómetros del Congreso, donde no tiene escaño, y ante los suyos, en el Escorial, Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, sí se ha referido hoy a los anuncios que ha dejado este debate sobre el estado de la nación, los impuestos a las energéticas y a la banca fundamentalmente, pero no ha entrado tanto a valorar el fondo de las medidas como a criticar de dónde vienen, en su opinión, de Unidas Podemos, como si no fuera uno de los socios de gobierno. Mariela Rubio, buenas tardes. Así es, buenas tardes. El gobierno le ha comprado las propuestas a Podemos y además le han salido baratas porque simplemente las ha copiado. Preguntado después por el impuesto a las energéticas y a la banca anunciados por Sánchez, Feijóo advertía de que pueden aumentar la inflación. Es que los españoles no van a estar de acuerdo en que esos impuestos se repercutan en los ciudadanos. Si va a suponer más comisiones, va a suponer que nos incrementen la luz, pues evidentemente no estaremos de acuerdo. Pero al tiempo añadía: es imposible estar en contra de algo que no se conoce. Quienes sí optaban por un no rotundo eran Isabel Díaz Ayuso en el radio y Elías Bendodo, coordinador general del PP. Que no es un impuesto a la banca y a los ricos, sino a las economías españolas que tienen fondos en los bancos. Solo con su anuncio consiguió que la bolsa bajara 9.000 millones de euros. ¿Quién lo paga? La gente. La crisis más el populismo, que es lo que vimos ayer, es sinónimo de ruina. El gobierno no solo yerra en el diagnóstico, decía Núñez Feijóo, sino que también lo hace con decisiones desatinadas. Un gobierno en crisis, añadía, jamás podrá gestionar una crisis económica. Un discurso, hoy sí, el del líder del PP, más centrado en la economía, después de que su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, trasladara el debate sobre el estado de la nación a una época afortunadamente superada, la de ETA. El terrorismo, más de una década después de la disolución de la banda armada, ha vuelto a sobrevolar esta segunda jornada del debate, en la que Bildu, su portavoz, Merche Aizpurúa, ha tenido un mensaje para las víctimas. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento
y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Le ha afeado al PP Aizpuru al uso partidista de las víctimas del terrorismo, lo mismo que el presidente Pedro Sánchez, rotundo. Tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha. ETA ya no existe. Por mucho que algunos se empeñen en defender lo contrario, con comparaciones difíciles de sostener que aguantan poco, como la del diputado navarro Carlos García Danero. Y si ETA no existe, ¿por qué permiten los homenajes a los etarras? Y si ETA no existe, ¿por qué siguen todavía pintadas de Gora ETA? Y si ETA no existe, ¿por qué seguimos aguantando incidentes el 7 de julio en la procesión de San Fermín? Si ETA no existe. Pero el dato que más refleja este miércoles el estado de la nación al nivel de la calle es otro, es el de la inflación, y no es halagüeño. Las familias de a pie, ya te digo yo que sí que lo notamos. Por ejemplo, 50 euros, por ejemplo, antes me rendía más. Ahora, por ejemplo, no. 50 euros ahora es como nada, es como un 20 euros y ya, chao. Para la comida se nota bastante. En el precio de la luz, en el agua, en todo. En la vivienda, en la comida, en todo transporte. Hay que recortar de muchas otras cosas pues para no quitarte lo de lo básico, que es la comida. El INE ha confirmado que el IPC cerró en junio en el 10,2%, que la inflación es la más alta en España en los últimos 37 años. Y eso que nos cuentan en la calle, que significa para cada persona esta subida desbocada de los carburantes o de los alimentos, se concreta además en una cifra que habla por sí sola. La inflación le supone a cada familia española 3.500 euros al año. Jordi Fábrega. Se encarecen sobre todo los gastos vinculados con la vivienda, para los que una familia media tiene que destinar prácticamente 1.900 euros más después de que la luz, por ejemplo, haya subido un 33% en el último año. Alimentación y transporte son los otros dos capítulos que se llevan la mayor parte del sobrecoste. Para comprar los mismos alimentos que el año pasado, este 2022 hay que gastarse 620 euros más al año. Los alimentos en general han subido un 13,3% de precio en este periodo. Y el transporte también nos obliga a gastar otros 620 euros de más, fruto de la subida de los combustibles. El gasóleo, por ejemplo, es casi un 43% más caro que hace un año. Por cierto, que la luz va a costar mañana por tercer día consecutivo más de 300 euros de media el megavatio hora en el mercado mayorista, y eso que baja ligeramente. El presidente Pedro Sánchez reconoce que el dato de inflación es malo, pero lo atribuye fundamentalmente a la coyuntura internacional. Eso tiene mucho que ver con la actual situación que se está viviendo en Ucrania, los precios de la energía y los precios de los alimentos, ¿no? Que solo en el mes de junio se ha encarecido el petróleo en un 50%. Una coyuntura que deja a niveles récord de inflación también en Estados Unidos, del 9,1%, la más alta en 41 años, y que está marcada esa coyuntura por la invasión rusa de Ucrania. Y es en este contexto en el que Hungría ha dado un paso más allá que sus socios europeos, que están preparando planes de contingencia energética, pero Hungría ha decretado ya el estado de emergencia pensando en el próximo invierno. Victoria García. El gobierno de Víctor Orbán tiene claro que en Europa no va a haber gas para todos este invierno, así que declara el estado de emergencia con 7 medidas, tal y como anuncia el portavoz del Ejecutivo. Se trata de poder defender los precios topes de energía para la población, porque en Europa no va a haber para todos. Sube el precio del gas y la luz para los que más consumen, se prohíbe exportar energía al exterior, aumenta la producción de lignito, se vuelve a poner en funcionamiento plantas de carbón y se amplía la vida de la planta nuclear de Pax. Recordar que Hungría se ha opuesto desde el principio a un sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. De hecho, tiene una excepción y sigue comprándole petróleo y gas. Enseguida nos detenemos en Ucrania, que en parte atraviesa el resto de asuntos, pero antes vamos a volver al Congreso, donde ya está en marcha el debate de la reforma con la que el Gobierno pretende desbloquear los nombramientos pendientes en el Tribunal Constitucional. Debate que el PP ha tratado de evitar in extremis, proponiéndole el lunes al Ejecutivo abrirse a negociar la renovación del Poder Judicial si retiraba esta reforma, que sigue en pie y va camino ya de aprobarse con la mayoría de la investidura en la votación de mañana. Pedro Jiménez. Vivimos en el día de la marmota, es un secuestro del Poder Judicial, es una instrumentalización de la justicia, estamos ante un injustificable bloqueo, es una muestra de las opiniones que ha tenido que escuchar el Partido Popular de la mayoría del arco parlamentario, que ha apoyado la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para la renovación exprés del Tribunal Constitucional. Francisco Aranda, diputado socialista, acusaba al PP. La Constitución o se modifica o se cumple, no se condiciona. Enfrente Ciudadanos, Vox y el PP, que hablaban de vergüenza, cacicada y acusaban al Partido Socialista de zarandear a la justicia. Carlos Rojas, diputado popular. El Gobierno no puede hacer una reforma a la carta para el propio Gobierno. Y toda esta maquinaria legislativa, señorías, con el objetivo
de quebrar la voluntad de la Constitución, porque lo que se pretende aquí es que el Gobierno pueda realizar los nombramientos al Tribunal Constitucional. ¿Cómo? Pues con una reforma de ley exprés por la puerta de atrás. La reforma se vota este jueves. Con esta reforma el Gobierno va a sortear en parte el bloqueo del Poder Judicial sin visos de solucionarse, y desde Europa, desde Bruselas, achuchan. La Comisión ha vuelto a dar un toque de atención a nuestro país ante los 3 años largos ya de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. La justicia española no sale bien parada de este tercer informe sobre derechos fundamentales, en el que la Comisión cuestiona su eficacia por la lentitud de los procesos judiciales, expresando aún dudas sobre la independencia del fiscal general, al margen de exigir, y es la tercera vez, la renovación, sí con urgencia, del Consejo General del Poder Judicial. Y eso respetando las normas europeas, es decir, garantizando que van a ser los jueces quienes elijan al menos a la mitad de quienes lo compongan. No son los únicos problemas. La corrupción preocupa. Bruselas admite que se han hecho ya esfuerzos, pero exige al menos un registro obligatorio para los lobbies. Como preocupa aún la transparencia, pendientes de esa reforma de la ley de secretos oficiales. Hora 25. Marina Fernández. Unas 3 horas ha durado el encuentro entre las autoridades rusas y ucranianas hoy en Estambul, con mediación de la ONU, y que ha terminado con un principio de acuerdo para desbloquear las exportaciones de grano desde la ciudad ucraniana de Odesa. Es lo que asegura Turquía, anfitriona del encuentro. Su ministro de Defensa lo está explicando esta tarde. Han conseguido establecer un centro de coordinación para la exportación de ese grano, corredores para sacarlo de modo seguro de Ucrania y una nueva fecha de reunión la semana que viene para limar los flecos pendientes del acuerdo definitivo. La ONU lo ha calificado de muy positivo. Y 6 son los aspirantes a liderar el Partido Conservador de Reino Unido, que han superado la primera criba. Son los que han conseguido al menos 30 votos de los diputados Tories, y el que ha tenido más apoyos es el que viene sonando como favorito para sustituir a Boris Johnson, el ministro de Economía. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Rishi Sunak ha obtenido 88 votos de sus colegas. Va a la cabeza, seguido por la ministra de Comercio Exterior, Penny Mordaunt, con 67, un resultado poderoso también, y de la titular de Exteriores, Liz Truss, con 50 votos en las 3 primeras posiciones. Graham Brady, presidente del comité en 1922, ha anunciado el resultado. Hunt, 18. Hay otros 3 candidatos más que han superado la prueba con menor puntuación. 6, por tanto, pasan a la nueva votación mañana. Aunque alguno de ellos, con pocas posibilidades de ganar, es posible que tire la toalla. Quedan fuera de competición el exministro de Sanidad, Jeremy Hunt, y el actual ministro de Finanzas, Nadine Zahawi. Está claro que Sunak es el favorito de los diputados, pero Penny Mordaunt también está muy bien colocada, mejor de lo esperado, y le pisa los talones. De acuerdo con 2 sondeos, sería la vencedora, atención, en la fase final, cuando los militantes del partido sean los que voten a lo largo del verano. Pero el sonido sin duda del día en la crónica internacional es este. Sonido espeluznante, el del vídeo de las cámaras de seguridad de la escuela de Uvalde, escenario de la matanza a tiros de 19 niños y 2 profesoras en esa localidad estadounidense. Espeluznante además porque el vídeo que se ha filtrado demuestra que la policía tardó más de 1 hora y cuarto en actuar contra el asesino, que estaba trincherado en una de las aulas. Una filtración que ha indignado a las víctimas, que habían pedido a las autoridades ver las imágenes y que se las han encontrado en los medios. Y de vuelta a España, más indignación. La que han provocado estas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Es Radio. 2 veces al año ya tenemos un secuestro mediático de un mes, porque antes me acuerdo que el Orgullo o el 8M se celebraba ese día, se hablaba de él el día anterior. Luego ya pasó a ser una semana y ahora ya estamos un mes aguantándolo. Entonces ya desde febrero... Un mes aguantando que se hable de los derechos de las personas LGTBI o de la igualdad. Un 80% es lo que han crecido el número de violaciones en grupo en apenas 2 años, según el último informe de la Fundación ANAR, que lanza además este aviso. Los jóvenes banalizan estas agresiones brutales, entre otras cosas, porque las ven en el porno. Mariola Lourido. Marina, esta organización coincide con el análisis que hace también la Fiscalía General del Estado en sus informes y con las expertas en la materia. ANAR cree que es necesario un control parental
porque el consumo de porno en Internet se está produciendo a edades muy tempranas y los menores están banalizando el sexo y no muestran empatía con las víctimas. En sus estudios, el 10% de los casos de abusos sexuales son agresiones grupales. Hace una década eran el 2%. Hay preocupación también por el crecimiento del grooming. ANAR ha lanzado hoy, de hecho, una campaña de prevención contra esta práctica. Los delincuentes sexuales conocen y se citan con los menores a través de las redes sociales para después abusar de ellos. Gracias, Mariola. Y antes de la mirada de Xavier Vidal-Folk, un poco de teatro para acercarnos a las comunidades bolivianas y a la gestión política de la pandemia. Pepa Blanes. El Teatro de Urgencia, un teatro documental y político que este verano está recorriendo varios escenarios españoles, está de moda. Señores, en estas tierras estamos abandonados. En Un sol amarillo, el Teatro de los Andes es una obra que puede verse en El Español en Madrid. Una compañía boliviana cuenta dos tragedias: el terremoto que en los 90 arrasó el país y la corrupción que hubo con las ayudas posteriores. Estas ayudas prácticamente no llegaron a la población porque hubo una gran corrupción. Y en el Grec de Barcelona, Jordi Casanovas, autor de obras como Ruth Bárcenas o Jauría, sobre el caso de la manada, presenta ahora un texto sobre la pandemia. Se llama Inmunidad y en él reflexiona como si fuera un escape room sobre la democracia. La mirada de Xavier Vidal-Folk. ¿Dónde está la rareza de España? La izquierda tiene programa: salir de la crisis de la guerra con equidad. Los nacionalismos tienen programa: aumentar sus competencias. La extrema derecha tiene programa: rebanar el Estado democrático y autonómico hasta desnaturalizarlo. El debate sobre el Estado de la Nación ha vuelto a subrayar dónde está la anomalía. La rareza de este país, lo que le hace diferente, es la falta de programa de la derecha. Y en su defecto, la tendencia a que sea arrastrada por el plan destructivo de la ultraderecha populista. La derecha convencional, la que debería ser una derecha democrática homologable con las otras europeas, ofrece solo pistas inquietantes. En el Congreso vuelve a la inmoralidad de que las izquierdas son socias del terrorismo, cuando ETA hace 10 años que desapareció gracias a un gobierno socialista y cuando entre quienes cuentan más víctimas a manos de los terroristas está la izquierda. El PP no ofrece más argumentos, salvo el de insistir una y otra vez en la vieja cantinela de reducir todos los impuestos. Eso que critican los organismos internacionales y los economistas responsables. Porque es que resulta que sin recaudación fiscal, ¿cómo protegemos a las empresas en dificultades, a los trabajadores, a los vulnerables? Y además, su lideresa principal se dedica a lamentarse de que antes la celebración del feminismo o de los LGTBI se celebraba un día y ahora estamos un mes aguantándolo. ¡Ja! Mientras programa becas para la gente rica y mantiene el caos en la sanidad pública. El problema de este sector de la derecha convencional es que sí tiene un programa, el de los ultras, y el otro sector ni siquiera lo pone en cuestión. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.